Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso con este show de la Concha Perla. Vamos a terminar con este tema. Les decía pues que este es el tercer producto del que vamos a hablar como emblemático de la época del porfirismo en Baja California Sur. En este caso, pues más bien en los casos anteriores hablamos de los estadounidenses que llegaron al triunfo, de los franceses que llegaron a el boleo, y como somos bien cosmopolitas, en el caso de la Concha Perla van a ser los ingleses. Esa es otra característica de la cultura y del poblamiento de la península, que de verdad va a ser muy diverso, y pues hablamos de Sudamérica, del mismo resto del país, por supuesto, pero también mucho de Sudamérica, tenemos de Italia, tenemos, bueno, de Europa, tenemos también de Filipinas, tenemos de Estados Unidos y bueno, chinos, asiáticos, de todo aquí. Bueno, el caso es que en esta ocasión es una compañía inglesa la que decide venir a hacer una fuertísima inversión en la época del porfirismo y para quedarse con la extracción, el monopolio de la extracción de Concha Perla. ¿Por qué monopolio? Bueno, pues díganme a mí si no es monopolio. Vean, todo lo resaltado en negro es la zona que tenía concesionada la Mangara en exclusividad, ¿no? Toda la costa de toda la península por el lado del Golfo. Y cuando se les acababa, se les hacía poco, se lanzaban a Mazatlán, las Islas Marías incluidas, toda la costa hasta que se acababa México, hasta la punta del Suchiate, que es el último punto mexicano, ¿ok? Entonces díganme si no es un monopolio. Y la Mangara, esta sí, se preocupó por cuidar sus costas, lo que ahora eran sus costas, ¿no? Entonces, si te encontraban, tenían patrullas y dicen que eran bien desgras. Y que si te encontraba una patrulla tenían derecho, recuerden que es porfirismo, las empresas, eran libres de ejercer violencia, ¿no? Y te arrestaban o pues te castigaban si te encontraban en sus zonas de extracción, ¿no? Entonces, bueno, ya que veamos Revolución, vamos a hablar de cómo tomó esta situación la población. Ok, entonces es de capital inglés y según algunos datos, dicen que hasta 200 toneladas anuales llegaron a empezar a exportar. Ahora, ya ahorita quisiera remarcar, empezar a llamar la atención con respecto a una gran diferencia que va a tener la relación de esta compañía con con la población y con la economía local. Va a ser muy diferente esta situación con respecto a lo que platicamos de los franceses en el boleo y de los norteamericanos en el triunfo. Entonces, eso me interesa mucho remarcarlo. Bueno, ahorita voy a explicar por qué va a ser tan diferente. Bueno, de entrada, ya habíamos dicho, tiene que ser una embarcación madre, van a ir por 2 meses, por lo menos en verano, a irse, hay que contratar a los trabajadores. Si se fijan, ya no es una actividad como en el minero que es durante todo el año, sino que tiene temporadas. Entonces eso implica que debe de haber una persona que tiene que contratar a los trabajadores cada que va a empezar la temporada, ¿ok? Y esto va a llevar a que, y además pues no es necesario estar aquí todo el año, sino nada más es el periodo de trabajo. Entonces esto va a llevar a esta gran diferencia que les estaba mencionando. Los ingleses no es tanto que se vayan a venir a instalar aquí permanentemente en la península, ¿ok? Lo que hicieron mejor fue contratar armadores, ¿ok? A los armadores. ¿Quién es el armador? Va a ser el encargado de buscar la mano de obra. Y para encontrar la mano de obra tienes que conocer a la gente local, amarrarte con los locales, saber quiénes son chambeadores, ¿va? Y quiénes te van a dejar colgado. Tratar de conseguir la mejor mano de obra, contratarla, convencerla para que se vaya esos 2 meses o más
a esta isla, o a alta mar, lo que sea, y controlar la cuestión del habituallamiento. ¿Qué es esto? O sea, tú contratabas a los trabajadores, te los llevabas a una isla y tú tenías que estarles llevando alimento, agua y todo lo que necesitaran para sobrevivir, ¿ok? Entonces, esto va a llevar a una gran diferencia, porque no va a haber tampoco, como no es todo el año, pues no es que la compañía vaya a poner una tienda de raya. ¿Qué es lo que sucedió? Que va a contratar a los armadores, van a ser comerciantes locales, ¿ok? Estos comerciantes de La Paz que son contratados y que obviamente pues van a estar habituallando a los trabajadores con productos de su propia tienda. Entonces aquí ya vemos que en el caso de la extracción de concha perla sí va a tener, aunque sean ingleses, aunque esté monopolizado, de alguna manera sí va a favorecer la consolidación un poco de los capitales locales, sí les va a favorecer de alguna manera, ¿ok? Y la formación de ciertos grupos de poder local, ¿ok? Ahora, ¿cómo le pagaban a los trabajadores? Pues les pagaban un sueldo X, ¿no? Y que les digo que, bueno, también les iban fiando la comida, como igual que la tienda de raya, les fiaban la comida y pues del pago ahí se cobraban. Ahora, había una cuestión muy interesante con respecto a las perlas, porque ya vimos que en la hora lo que están buscando son las conchas y toda la concha le pertenece a la empresa. Pero, ¿qué pasaba con las perlas? Bueno, resulta que hagan de cuenta que llegaba la lanchita, ¿no? La lancha con el cerro de conchas que habían logrado sacar en el día. Llegaban, me imagino yo, en la tardecita, llegaban y a la hora de desembarcar la concha, así cerrada como venía, la bajaban en dos montones. ¿Qué quiere decir? Que agarraban una y la aventaban a un montón y otra y al otro montón, una, hasta que formaban los dos montones. ¿Por qué? Así sin abrir. ¿Por qué? Les digo, toda la concha le pertenecía a la empresa, pero las perlas, al dividir en dos montones, el armador escogía un montón y los trabajadores escogían otro montón. Y las perlas que aparecieran en el montón de los trabajadores, pues le iban a pertenecer a los trabajadores. Iban a decir, ¡oh, wow, qué buena onda!, ¿no? Había posibilidad para estos trabajadores de menos, pues sí se arriesgaban ahí en la escafandra a morirse, pero pues de menos tenían la ilusión de sacar un perlón loco, ¿no? Que los sacara de la pobreza. Pues, miren, entre que sí y entre que no. De hecho, yo no conozco ninguna historia de algún pescador al que le haya sucedido algo así, ¿no? Y no porque no haya perlas, pero en realidad, ¿qué era lo que pasaba? Que también favorecía finalmente a los comerciantes. Pues que imagínense ustedes, el armador, que es el comerciante al que le deben dinero, está viendo que le acaba de sacar una perla. ¿Y qué es lo que hace el armador? Ay, me decía, pues qué bueno que te salió la perla. Los trabajadores de alguna manera se veían obligados a venderle su perla a los comerciantes, ¿no? Armadores y comerciantes locales. Y pues obviamente los comerciantes, ay no, si ni luz, ni tiene bonito color, ¿no? Pero más que nada, pues obviamente las compraban a un precio mucho más bajo que el que ellos lo iban y lo revendían allá a Europa o con europeos, ¿no? Que les digo que muchas de las perlas de aquí se vendieron en el mercado francés en París. Entonces, bueno, pues sí y no, ok, tenían pero bueno, los comerciantes locales finalmente sí de manipulación de estos ingresos, ok. Bueno, y pues gran diferencia a lo que les decía del voleo, por ejemplo, y el triunfo y el voleo que llegan, se van y dejan nada más un hueco ahí de pobreza y de gente desocupada sin trabajo y sin forma de vida. Y aquí hubo un poquito más de beneficio, digamos, para algunos locales. Algunos de estos armadores
que les digo que son locales, que se convirtieron en armadores de las compañías extranjeras, pues fueron los Giver, Félix Giver, Juan Hidalgo, Francisco Cabezud, todos nombres muy reconocidos pues en la época y pues todavía en la actualidad, estas familias. Y uno de ellos que pues quiero remarcar aquí es Miguel L. Cornejo, del vamos a hablar más adelante, ¿ok? En otras ocasiones vamos a seguir hablando de él. Afortunadamente el archivo histórico conserva una foto suya, lo cual pues estimula nuestra imaginación por lo menos. Este es don Miguel L. Cornejo, que va a ser un destacado comerciante, que va a ser un destacado armador, que se va a dedicar a la extracción de concha perla y que más adelante lo vamos a ver como una figura destacada en lo que va a ser la revolución aquí en Baja California Sur, pero ya les contaré cómo será esa participación. Bueno, el caso es que ahora sí, la otra era el meteorito, ahora es de verdad el Armagedón, ¿no? Apocalíptico el asunto. ¿Para quién? Pues para el animalito, ¿verdad? Como siempre, porque si antes se salvaban los que estaban a profundidades grandes, se estaban saqueando ya todos los bancos perleros, pues, pero pues hasta 20 metros nomás, y los que estuvieran más abajo, pues estaban salvando. Pues ahora con la escafandra, que pueden pasar mucho más tiempo bajo el agua y que además llegan a profundidades mucho más grandes, pues ahora sí que sálvese quien pueda y pues nadie podía. ¿Ok? Fue fatal para el animal. Empezó, por supuesto, a desaparecer ahora sí, ¿no? En peligro de incluso llegar a la extinción el pobre animalito. Y bueno, jóvenes ilustres, no se me agüiten, siempre hay una esperanza, una luz. De alguna manera Dios cuida a sus animalitos. Y entonces va a venir la tercera fecha importante en la extracción de la concha perla que yo les había mencionado. Esta fecha va a ser el año, lo situé específicamente en el año de 1903, aunque, bueno, porque es la época en que se va a fundar una compañía. ¿Y qué es esta compañía? Bueno, hubo una pequeña imprecisión en lo que les dije anteriormente, un poco mañosamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque les dije que la Mangara tenía concesionado toda la orilla de la península, toda la costa de la península por el lado del Golfo. Y sí, pero no. En realidad no tenía concesionadas dos pequeñas islitas nada más, no le pertenecían a la compañía, que eran la isla Espíritu Santo y la isla San José. ¿Y quién creen que era el concesionario de esa zona? Era don Antonio Rufo, ¿ok? Antonio Rufo, que les digo que después va a ser que también va a ser el dueño de la Perla de la Paz. Bueno, pues resulta que don Antonio Rufo tenía la concesión de esa zona, pero se va a asociar con un personaje muy distinguido de la época. Su nombre era Gastón Vives, ¿ok? Que aquí tenemos una foto de él. Gastón Vives era un chico que, bueno, su familia, sus padres eran franceses, pero parece ser que él nació en Estados Unidos, pero muy chiquitito se lo trajeron a vivir aquí a La Paz. Su familia tenía, pues, no que fueran pobres, tenían, no sé, un boliche, un negocillo ahí. Y bueno, en algún momento dado mandan crece el jovencillo Gastón y lo mandan a estudiar a Francia, ¿no? Seguramente pues allá con la familia. Y a Gastoncillo le gustaba la onda de la biología marina y esas cosas. Entonces estuvo un tiempo allá y se tuvo que regresar, ¿no? Por cuestiones familiares. Pero estuvo el suficiente tiempo como para pues aprender cosas importantes e interesantes sobre biología marina. Al grado que Gastón Vives se va a convertir en el primer maricultor de América. ¿Qué es esto? Don Gastón Vives va a inventar un sistema
no para crear, porque pues ni que fuera Dios, pero sí para criar concha perla. Por eso dice aquí sustentabilidad. Entonces, en un mundo en que el Golfo de California se estaba quedando ya sin animalitos porque ya se los estaban verdaderamente depredando, don Gastón inventó un sistema para poder criar, hacer cultivo de concha perla, donde pues se asocia con este Rufo, que era el que tenía la concesión de las islas, que por pequeñitas que las hayan visto ustedes, lo interesante es que eran la zona de mayor incidencia de perlas, ¿ok? Y pues era lo que le interesaba en cierta parte, ¿no? Las perlas. Y a la mangara lo que interesaba pues era la concha. Entonces se asocian y tienen, pues les digo, la isla Espíritu Santo, que incluye una pequeña, la isla La Partida, porque parecen una, pero en realidad están separadas, y entonces es Isla Espíritu Santo y la isla San José. ¿Ok? Esas dos eran las que tenían en concesión. Bueno, les digo, una de las personas que más ha investigado sobre la extracción de concha perla es la doctora Michelin Cariño, y de uno de sus libros voy a leer textualmente. Dice, la exitosa producción de conchas y perlas que logró Vives se basó en el diseño de una tecnología propia, aunado a un gran conocimiento del medio y a los avances científicos sobre el cultivo de los moluscos bivaldos que don Gastón había conocido en Europa. Así, para desarrollar cada una de las 3 etapas del cultivo, inventó aparatos e instalaciones cuya eficiencia le valió un amplio reconocimiento internacional. De hecho, las patentó, las patentes están allá en París y pues a nivel mundial, ¿ok? O sea, era innovación mundial. ¿Ok? Y aquí nos platica ella la maestra Cariño nos platica de manera bastante clara las etapas por las cuales pasaba, más o menos en qué consistía, pues, el proceso. Se los leo. La primera de estas 3 etapas consistía en la colecta de juveniles, para lo cual empleaba grandes cajas de madera en las que colocaba conchas y varas que resultaron ser un sustrato exitoso para la fijación de madreperlas. O sea, hacían un ambiente artificial abajo, finalmente con madera y piedras traían, y para que se fijaran ahí las conchas. En la segunda etapa, dice, desarrolló una de sus más notorias innovaciones. Aprovechando la fisiografía de la ensenada de San Gabriel en la isla Espíritu Santo, construyó un enorme dique, ahorita vamos a ver imágenes, y un sistema de canales y esclusas. En estos canales se colocaban en compartimientos individuales dentro de unas canastitas las jóvenes madreperlas, y ahí, por el flujo y reflujo de la marea, se alimentaban y crecían hasta alcanzar cierta talla adulta. Ya que alcanzaban esa talla, finalmente los individuos adultos eran colocados en el mar, sobre fondos rocosos naturales o construidos por los empleados de la compañía, en sitios que Vives había seleccionado por su elevada incidencia de perlas. Las ostras, en espera de engendrar naturalmente una perla, eran protegidas por patrullas de vigilancia y provistas de corazas, ahorita las vamos a ver, de corazas individuales de lámina que flotaban gracias a un corcho que fungía como timón. Todo eso pues fue ideado por don Gastón, y entonces aquí está, miren, ya que estaban adultas, entonces las regresaban al mar para que pudieran generar la perla, y las metían en estas corazas por si venía algún animal a querérselas lonchar, ¿verdad? Y pues con sendos picones ahí, pues cómo no, entonces las metían ahí adentro. Todo esto lo patentó Gastón Vives, ¿no? Estas son unas incubadoras, esta es una canasta, una jaula, ¿no? Donde las ponían. Y vean nomás qué chulada de foto. ¿Quiénes creen que son estos? Nada más y nada menos que don Gastón Vives y don Antonio Rufo, checando sus conchas. ¿Qué hubo? Bien concentrados, ellos ni cuenta se dieron que les tomaron la foto. Ellos estaban en el business. ¿Ok? Aquí está otra vez Gastón Vives checando el asuntacho. Miren, aquí hay fotos, todavía quedan restos de estas esclusas, de estos canales que hizo para que estuvieran cuando estaban jovencitas las conchas, la madreperla, y que no se las fueran a lonchar allá en el mar, ¿verdad? Entonces cuando estaban chiquitas, pues las resguardaba.
y todavía quedan restos de estas, de la compañía. La compañía se llamó, es en la Ensenada de San Gabriel, en la isla Espíritu Santo. La compañía se llamó Conchalía. Compañía criadora, porque luego unos alumnos ponen creadora y me den patatas, blasfemos, no. Criadora de concha y perla, CCCP. ¿Ok? En menos de 10 años, la compañía criadora de concha y perla tenía una producción perlera nunca antes vista. O sea, un exitazo tremendo. Entonces empezó a producir un montón de concha, un montón de perlas y además estaba ayudando a que el animalito se reprodujera y no desapareciera. O sea, que era ganar por todos lados. Era una maravilla. Generaba directa e indirectamente cerca de 1,000 empleos, 11% de la población de La Paz. Pero bueno, sabemos que estos son los empleos. Si de ese empleo dependían 5 personas, pues imagínense lo importante que era para la economía de La Paz. Fue la única gran empresa que invirtió productivamente las ganancias generadas por la exportación de los productos perleros en la región y la única experiencia de explotación racional del recurso perlero. Y yo creo que de cualquier otro recurso en esa época todavía, yo creo que único. Miren, foto. Este de pelito blanco es don Gastón Vives. Este es Díaz Bonilla, Prisciliano Díaz Bonilla, también una persona muy distinguida que en ese momento era jefe de pesca. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, todo iba maravilloso y todo iba perfecto. ¿Y por qué no somos? La pregunta sería, bueno, ¿y si estaba tan bueno ese negocio sustentable, produciendo un montón? Estábamos a la vanguardia internacional, nuestras únicas competencias estaba ya y de alguna manera nada más estaba en Japón, que también ahí producían, era el único otro lugar en el mundo en donde había producción así de criar perlas naturales. Y pues imagínense, esto sí nos pudo haber llevado a tener una economía pues de ya ahora sí de talla distinguida, de talla nacional e internacional. Pero pues el destino no quiso que las cosas siguieran así para Baja California Sur. La compañía criadora va a desaparecer con la Revolución Mexicana. Ironías de la vida. ¿No? Ahora sí, la siguiente vez, en los siguientes videos, pues vamos a hablar de la revolución en Baja California Sur y ahí hablaría con más detalle de por qué, cómo, cuándo desaparece la compañía criadora. De hecho, bueno, va a ser saqueada y destruida totalmente, ¿no? De hecho, también otra compañía que desaparece más o menos en las fechas de la revolución, bueno, esta desaparece por la revolución, en fechas y debido a la revolución. El triunfo, el progreso también desaparece en estas fechas, pero la verdad sea dicha es que ya para la fecha de la revolución, para los 1913 estamos hablando, ya el progreso estaba en decadencia, ¿ok? Y la compañía del boleo, esa no va a desaparecer por la revolución, ¿ok? Entonces, pero pues de eso hablaríamos más adelante, ya les explicaría cómo fue. Ahora, para cerrar el ciclo de la extracción en general de la concha perla que empezamos desde los españoles y desde que nomás sacaban la perla hasta la compañía creadora, para terminar hay que mencionar que finalmente ahora en la actualidad el problema también es que en los años 40 hubo una mortandad masiva del animalito, ¿ok? Y pues una casi extinción del mismo. Y hay varias teorías de por qué fue lo que pasó. Desde que los japoneses nos quisieron, nos tenían envidia, hasta cuestiones, pues de biología, ¿no? Entonces, les voy a leer un texto que narra algunas de esas famosas teorías de por qué es probable que haya casi desaparecido el animal del Golfo. Y bueno, y con eso terminamos el día de hoy.
Dice, la madreperla, que el nombre científico es Pinctada mazatlánica, fue decretada en veda por el acuerdo del Poder Ejecutivo Federal desde 1939, dado el profundo agotamiento de los bancos naturales, declarando la especie en peligro de extinción, sin la posibilidad de pescarla o cultivarla por esta condición. Posteriormente, el decreto fue modificado en 1994, colocando a la madreperla como eso, o sea, 50 años después, ¿va? Colocando a la madreperla como especie bajo protección especial y únicamente puede ser capturada semilla natural por métodos de recolecta artificial con fines de cultivo. Las causas del abatimiento de la pesquería no son bien comprendidas. Algunos investigadores consideran que fue por sobreexplotación y las mortandades masivas de 1937 a 1939 fueron debidas a un cambio drástico en las condiciones oceanográficas en el Golfo de California. ¿Okay? Por otra parte, los pescadores de Perlas de la Paz notaron una gran mortalidad de ostras perleras en el año de 1938, asegurando que fue debida a que los japoneses se envenenaron en las aguas del Golfo a fin de eliminar la competencia perlera. Obvio, esto no se puede probar. Otras hipótesis consideran que introdujeron especies exóticas que causaron enfermedades a las especies nativas de ostras perleras, o bien por una excesiva depredación. O tal vez de todo un poco, ¿no? Normalmente siempre es multifactorial el asunto. Esto de que cambian las condiciones oceanográficas del Golfo, yo alguna vez escuché que a veces hacen represas, por ejemplo, allá en el río Colorado o en algunos ríos que desembocan en el Golfo. Yo les decía que el Golfo se nutre de estos ríos. Entonces, cuando se hacen ese tipo de modificaciones, a veces también afectan a todo el ecosistema. Entonces, no sé si es exactamente eso, que los cambios que hubo, ¿no? Específicos. Pues bueno, haya sido como haya sido, la verdad es que aún en la actualidad, pues está controlada, ¿no? Creo que hay alguna producción, pero por aquello de no decir mentiras, ya ven que no, yo no digo esas cosas. La cosa solamente es que todavía sigue siendo bastante restringida la extracción de la concha perla. Y bueno, aquí quedamos. Y ahora sí, la próxima vez empezaremos a hablar sobre la revolución, en Baja California Sur. Y bueno, aquí nos quedamos. Les agradezco como siempre infinitamente su atención y nos escuchamos en la próxima.